¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pelotazo. Hoy es jueves y como siempre hacemos los jueves aquí en Asturias vamos a hablar de la tercera división, una categoría que está, bueno, pues cuando ya estaba emocionante, yo creo que por momentos se va poniendo más y más, ¿no? Porque hay muchas cosas en juego, tanto por arriba como por abajo, y la categoría que ya digo que no decae, no defrauda a nadie y que, bueno, pues la zona de abajo también se puso caliente este pasado fin de semana con victorias tanto del Madalena Morcín como del Gijón Industrial, que avivaron un poco la clasificación en esa zona de abajo, además algunos de ellos metiendo en el lío también a otros equipos como el San Martín y el Avilés, el propio San Martín que caía derrotado en el campo del Madalena Morcín y que, bueno, pues eso le sirve al Madalena para por lo menos estar a tiro de piedra de ellos, ¿no? Que eran 6 puntos los que les sacaban, lo decía Pablo Díaz, capitán del Madalena Morcín, que aquí nos acompañaba el jueves pasado, que era uno de sus objetivos principales ganar ese partido contra el San Martín, porque los 6 puntos se convertirían en 3 y además con el average particular ganado, con lo cual, bueno, pues evidentemente pues es una victoria muy importante para el Madalena Morcín, como así los vimos y así lo testigo en algunas fotos que pudimos ver también de la celebración del partido. Pero al margen de todo esto y yendo un poquitín más a lo que es la categoría de la tercera división, les vamos a presentar hoy a los contertulios que tengo aquí conmigo, dos equipos de Oviedo, antagonistas en la tabla clasificatoria, pero que nos van a acompañar, y antes de presentarles a ellos les voy a como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, los que están con nosotros desde el principio del programa, a Cárnicas La Nave. Ahí los tienen en sus pantallas, en ese 985740400 los pueden encontrar, están en Noreña, en el Calvario, y bueno, pues ahí tienen una fábrica de embutidos desde la que distribuyen esos embutidos y otras muchas delicatessen a sus tiendas, que la tienen en la calle, en la Plaza de Bastos de la Felguera, y también en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, esa maravillosa tienda de la Choricería 42. Bueno, pues con ellos y con todos ustedes vamos a arrancar ya, si les parece, esta tertulia, y para ello les paso a presentar a los invitados. Nos acompaña el portero del San Claudio, Carlos Aramburu, Buru para los amigos, o Carlos, o como te llamen. Muy buenas noches, bienvenido, Carlos. Hola, buenas. Bueno, una situación que, bueno, pues se tomó, yo creo que desde el principio por el San Claudio, como, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a pelearlo, pero bueno, si no puede ser, no puede ser. Tampoco tenemos una presión excesiva por mantener la categoría, y a día de hoy podemos decir que es difícil, ¿no?, el intentar seguir aferrándose a ella, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde el principio no éramos un equipo que aspirábamos a la zona alta de la tabla, hay que ser realistas, pero bueno, ahora la situación sí está complicada, estamos a bastantes puntos de salir, pero bueno, hasta que las matemáticas no nos digan que somos un equipo de preferente, nosotros ahí seguimos peleando. Son 12 puntos los que se separan del Gijón Industrial, que es el que ahora mismo marca la salvación, y bueno, 12 puntos significaría por lo menos tener que ganar eso, ¿no? Al menos 4 partidos y sin que los otros ganen ninguno, con lo cual parece complicado ahora mismo, ¿no?, la enmienda. Pero bueno, se toma quizá desde el punto de vista de disfrutar un poco de este trayecto, ¿no?, de la categoría. Sí, claro, muchos somos debutantes en la categoría, la mayoría somos el equipo, yo creo que los equipos más jóvenes de tercera, y muchos es la primera vez que estamos en el fútbol ya semiprofesional, entonces disfrutar lo que nos queda. Llevamos disfrutado ya un tramo de la liga, pero ahora sí se puede sacar esto adelante. Como tú bien dices, es difícil porque 4 partidos hay que ganar, nos quedan 7, 4 partidos mínimo, y luego que ellos pinchen también, pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando y disfrutando, que la verdad que lo estamos, no sé, yo veo cada vez el equipo más junto, más unido, como que todavía no hemos tirado la toalla, como que seguimos ahí dándolo todo. Y también con ganas y con ilusión, imagino, de volver a vuestra casa, ¿no? Porque al final este exilio también justamente en este tramo de competición tampoco os hizo estar arropados, ¿no?, como pudierais estar a lo mejor en vuestro propio campo. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, en nuestro campo ganamos al Llanera, que ahora mismo está ahí arriba, y ganamos al Llanes, que también es un equipo fuerte, pero por las circunstancias tuvimos que ir al campo del Cova, y ahí es un poco más complicado porque no estamos acostumbrados. Nosotros entrenábamos todos los días allí, y el campo tampoco estaba muy bien, pero nosotros estábamos acostumbrados a ello. Pero bueno,
esas son las circunstancias y hay que pelear contra todo. No sé, al hilo de todo esto me viene a la cabeza que creo que hay algún exportero, no sé si de San Claudio o de otro equipo, que me parece que acaba de sacar una indemnización al Ayuntamiento de Oviedo de cuando se hizo daño ahí en el campo del Copa de hace años ya, hace bastantes años estoy hablando. Con lo cual, bueno, pues imagínate cómo estaba, ¿no? Que también lo tenías que sufrir. Bueno, ya después hablaremos un poquitín más del San Claudio, de su situación, de Carlos, de Buru, de todo el equipo y también de cómo ve él esta categoría, esta tercera división, pero ahora les voy a pasar a presentar a nuestro otro contertulio, es uno de los capitanes del Club Deportivo Covadonga, José Luis. José Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Antagonista en esta situación clasificatoria, por la parte de arriba intentando luchar. Y yo creo que bueno, cuando se empieza a cocer todo lo que de verdad apetece un poquitín al futbolista, ¿no? El ponerse un poquitín en el escaparate del playoff, que no deja de ser pues una motivación extra para cualquier equipo, para cualquier futbolista de un equipo de una plantilla de tercera división. Y al final, bueno, pues llegó el Llanera, os pasó a todos arrancándoos las pegatinas, no se solía decir. Y ahora mismo estáis arriba y es vuestro quizá objetivo, ¿no? El poder tener una marcheta, pues la mitad de los partidos que quedan creo que los firmabais, ¿no? Como ellos. Sí, está claro, llevan una racha que son 10 los partidos que llevan ganando, que no sé, es dificilísimo, ¿no? En cualquier categoría ganar 10 partidos a mí me parece una salvajada, pero eso no es casualidad. Cuando un equipo hace esa cantidad de puntos, pues es porque hay algo detrás, porque están haciendo las cosas bien. Y bueno, nuestro objetivo es tratar de darles caza, de intentar ponerle las cosas difíciles, y mientras las matemáticas digan que hay posibilidades, pues trataremos de alcanzarlos. Las matemáticas ahora mismo empiezan, bueno, quizá ponen un poco los caprichos del calendario. Vamos, a veces puede que no resulten tan complicadas como lo que son. Al igual que el Madalena Morcín, hablábamos la semana pasada con Pablo Díaz, tenían una oportunidad de reducir la ventaja del San Martín, de un equipo que marcaba la salvación como San Martín, a la mitad. Vosotros ahora mismo tenéis esa misma posibilidad este próximo domingo. Os saca 6 el caudal, ellos os sacan más, os sacan 9, pero bueno, pues este fin de semana coincide que os enfrentéis al Llanera, y el Llanera la próxima semana tiene que viajar a Miramar. Vosotros recibís al Uni, si no me equivoco, o vais al campo del Uni, si no me equivoco, no, del Madalena. Vamos al Madalena. Del campo del Madalena Morcín, con lo cual, bueno, pues quizá puedan empezar a salir las cuentas si hacéis las cosas bien y ellos no les salen excesivamente bien. A mí realmente hacer cuentas no me gusta, porque donde crees que vas a sacar los puntos no los sacas, y donde piensas que lo tienes complicado luego al final ganas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos claro que tenemos muy poco margen de error. Todo lo que no sea sumar de 3 ahora mismo, mientras los demás ganen, evidentemente nos deja fuera, y nuestro objetivo, al igual que la semana pasada en el entrego, es sumar de 3 y tratar de no fallar, y intentar, pues bueno, meter toda la presión posible para que los que están arriba ahora, Caudal y Llanera, pues cometan un error y acercarnos a ellos. Esta semana lo acabas de mencionar ahora mismo, ¿no? Un rival complicado, difícil que teníais como el entrego, un campo también complicado y difícil, con un rival con las mismas aspiraciones que vosotros, que estaba más cerca del playoff que vosotros. Ellos tenían 52, cuando el Caudal marcaba 59 y vosotros teníais 51 puntos, llegasteis allí, ganasteis 1-3, y al final, bueno, pues no deja de ser un golpe de autoridad, ¿no? Un campo muy difícil. Sí, nosotros sabíamos que era un partido a vida o muerte, como se suele decir, ¿no? El que quedase, el que no sumara de 3, pues iba a quedar tocado. Fuimos con la idea de sacarlo adelante, y bueno, lo que habíamos planteado durante la semana, o cómo nos habíamos imaginado que podíamos hacerles daño, pues salió todo a la perfección, y al final nos llevamos los 3 puntos y dejamos un poco más tocado al entrego, que también estaba ahí cerquita de esos puestos de playoff. Parece ya una lucha entre vosotros, José Luis, no sé, bueno, sin querer descartar a ningún equipo, porque lógicamente enganchas una racha de
los 7 partidos que quedan, pues ganar los 7 y no se va a descartar a nadie, ni siquiera a Tuilla y al Llanes. Pero parecen equipos ya más descolgados, tanto Tuilla como Llanes, y quizá el Entrego, ¿no?, que tiene 2 puntos menos que vosotros. Y si ya para vosotros va a ser duro... Sí, ellos ahora están por detrás y está claro que lo tienen más complicado todavía que nosotros, pero yo no, ya te digo, yo mientras las matemáticas no digan lo contrario, no descarto a nadie, ¿no? Porque tanto Entrego como Llanes, como Tuilla son equipos hechos para estar en esas posiciones y que seguro van a pelear hasta el final y van a intentar sacar los máximos puntos posibles. Entonces, bueno, mientras tengan posibilidades seguramente lo peleen hasta el final. Bueno, lo decíamos antes, ¿no? El partido del domingo, no sé, bueno, tiene un poco de más trascendencia que el resto por eso, ¿no? Por quién es el rival, el Llanera, por la racha de resultados que lleva consecutivos ganando, 10 jornadas, lo acabas de comentar, y por la situación clasificatoria. No sé si en este tipo de partidos os crecéis, os automotiváis. No hace falta motivación para enfrentaros a un equipo que está marcando ahora mismo el playoff 9 puntos por encima vuestro. Sí, está claro que motivación a estas alturas ya, cuando todo el mundo se juega tanto y un partido que para nosotros es trascendental, pues está claro que todo el mundo va a estar metido, va a estar enchufado y sabemos que para nosotros ahora son finales. Entonces vamos a tratar de ir a por los 3 puntos y conseguir pues reducir esa distancia. Es cuestión de regularidad, ¿no?, que se suele decir en estos casos, y el Llanera lo que está demostrando ahora mismo es músculo y regularidad en este tramo, por lo menos, de esas 10 victorias consecutivas. Carlos, hablamos un poquitín también de la zona baja de la tabla, donde os encontráis ahora mismo, y bueno, pues yo creo que marcaba también un poquitín tendencia, marcaba un poco la clave el Madalena Morcín. Indicaba la semana pasada aquí Pablo Díaz, capitán del Madalena Morcín, quizá los pasos un poco a seguir. Tenían todos los enfrentamientos con equipos de abajo prácticamente, y ahí veían un poco la posibilidad de salvarse. Quizá, ¿crees que la clave puede estar ahí en enfrentamientos directos? Bueno, sí, a ver, si puedes ganar a un rival directo es mucho más fácil luego, pero por ejemplo, yo creo que en esta categoría y en la mayoría puedes ganar a cualquiera. En cualquier partido es como una final, como bien dijo José Luis, es una final. Entonces nosotros vamos a cada partido, sea el primero, sea el segundo, vayamos a casa del líder o vayamos a casa del penúltimo, como que es el último partido y la última batalla. Entonces sí, es importante ganar a tus rivales, pero yo creo que cualquier partido es importantísimo. Sobre todo intentar meter un poquitín, y esto bueno, es algo que se repite, se suele decir un tópico en el mundo del fútbol, pero lo decía también Aníbal, el entrenador del Siero, durante muchos años acostumbrado casi a pelear con esas zonas bajas de la tabla, y que siempre dijo que cuantos más equipos metamos en el lío, mejor. Sí, eso está claro. Ahora nosotros meter el miedo en el cuerpo a los que tenemos por encima. Cuanto más se vean apretados, más van a tener que decir, pues esta semana tenemos que ganar sí o sí, porque mira lo que viene de ahí abajo. Y nosotros es eso, intentar subir, y ahora tenemos 15 puntos, pues de 15 llegar a 20 y así subir y acercarnos a ellos, poco a poco. Ahora ya cada partido es una final. Carlos, lo comentabas tú antes también, el tema de quizá un poco la experiencia en la categoría. Si no me falla la memoria, creo que, bueno, hablando con tu entrenador, con Borja, alguna vez me lo comentaba, creo que solamente veía un jugador, que era Oski, si no me equivoco, el que tenía experiencia en la categoría, y es muy poco. La verdad que costó reforzar el equipo para intentar mantener la categoría, ¿no?, con jugadores que tuvieran cierta experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oski es el único así que tuvo regularidad en tercera. Luego hubo algún jugador como Miguel que tuvo que dejarlo, o algún otro que también llegó a jugar en tercera, pero es eso, la mayoría de los fichajes somos chicos jóvenes, tenemos 19, 20, 22 años. Así, o sea, somos inexpertos en la categoría, pero bueno, eso muchas veces es bueno, porque nosotros venimos con ganas de comernos la categoría. Debutar en tercera no es fácil siendo joven, y más en un equipo que tiene la aspiración de salvarse, no tiene más. Y la verdad que también tuvimos bastantes bajas de algún jugador que ya estuvo en tercera,
por motivos personales y se tuvo que dejarlo y eso se nota también, pero bueno, hay que intentarlo. A seguir peleando. ¿Cómo es la zona alta de la tabla? Porque bueno, esta semana tenemos un enfrentamiento directo, Lealtad Marino, ganaba el Lealtad, bueno, pues mantenía, parecía que iba a redondear el campeonato nacional de liga con su victoria ante el Marino sacó fuerzas de donde prácticamente no las había y se plantó ahí con 2-2 en el marcador en el Escalelles, bueno, dejando la cosa más o menos como estaba. Mucho mérito para el Lealtad también el mantener tantísimas jornadas ese casillero de partidos perdidos a 0. Sí, la verdad que sí. Cuando te vas a enfrentar a equipos así que no perdieron todavía, es muy complicado, pero y aparte la zona alta yo la veo muy igualada. Cualquier partido que gane uno ya está muy cerca del playoff. Yo creo que hay 6-7 equipos ahí que están realmente aspirando a jugar el playoff. Y el Llanera, por ejemplo, los 10 partidos estos ganados te hacen meterte de pleno en el playoff. Entonces ahora yo creo que está el Entregu y el Cova ahí fuera, que es eso, tienen que mirar al Llanera. El Llanera 10 partidos y se mete, pues ellos yo creo que no están nada alejados del playoff. Lo hablaba antes con José Luis, ellos tienen, bueno, pues quizá el partido, uno de los partidos más destacados, sin duda el más destacado de esta jornada, pero uno de los partidos más destacados que se puede decir de este tramo de campeonato. Vosotros por la parte de abajo de la tabla también tenéis un partido muy destacado, ¿no?, contra el Madalena Morcín. Lo decía Pablo Díaz la semana pasada, tú estás aquí en esta, también quizá, bueno, pues podéis aprovechar como quizá una de las últimas balas, ¿no?, para intentar conseguir eso que parece una épica, ¿no?, el salir de abajo. Sí, la verdad que sí, esta semana para nosotros es clave, porque nos acercamos al Morcín, que lo dejaríamos, recortaríamos 3 puntos, que ahora en este momento sería crucial, pero bueno, también tenemos que ir a Avilés, viene el Avilés, jugar contra el Avilés y luego jugar contra equipos de mitad, que están más o menos en mitad de la tabla y a pelearlo. Nosotros vamos a demostrar que nos lo estamos jugando todo y lo vamos a ir a demostrar a cada campo al que vayamos, lo tenemos claro. José, hablábamos antes con Carlos un poco de ese partido del fin de semana que marcaba un poquitín también lo que podría ser el devenir del campeonato. Parece cosa de dos, ¿no? El Lealtad y el Marino se lo van a jugar de aquí al final de temporada. Sí, yo creo que entre Marino y Lealtad va a estar ya el título. Sorprende un poco el tema del caudal, que en agosto, cuando se hacen, en julio-agosto, cuando se confeccionan las plantillas, pues todo el mundo, casi todo el mundo en las quinielas le daba como uno de los favoritos al título. Yo creo que junto al Marino, para mí, opinión personal, son las dos mejores plantillas y mira, sin embargo el Lealtad, que también tiene muy buen equipo y buenos futbolistas, pues estar invicto a estas alturas de competición tiene un mérito increíble. Entonces, bueno, yo creo que sí, que el título va a estar entre ellos dos, Marino y Lealtad, y bueno, el que menos falle será el que al final pues lleva el premio. Mucho mérito también, bueno, lo decía aquí Samuel también, entrenador del Lealtad la pasada semana, y hablábamos un poco del tema este, ¿no? Ellos, bueno, sin perder durante todo el campeonato, que no, bueno, pues eso, que no tengas una expulsión temprana, que no tengas 25 minutos tontos en los que te metan 2 goles, 1000 cosas que te pueden pasar durante un partido, que no te hayan pasado durante 31 jornadas, que sigas ahí invicto y sin embargo tener a un equipo como el Marino pegado a 4 puntos tan solo, pues también están haciendo cosas muy bien, ¿no? Sí, está claro, el Marino tiene una plantilla muy buena y están haciendo un trabajo espectacular también. Lo que pasa que, claro, que yo creo que no es normal, ¿no?, que un equipo esté prácticamente 31 jornadas sin perder. Eso, no lo sé, dice mucho del trabajo de Lealtad y de lo bien que están haciendo las cosas. Hace una semana, a 10 días, nos enfrentamos a ellos y la verdad que a mí me parece un equipo súper trabajado, muy sacrificado defensivamente, y luego arriba tiene 2-3 futbolistas que para la categoría marcan la diferencia. Robert, Jorge, son jugadores de un nivel, yo creo que de una categoría superior y al final ellos saben a lo que juegan, tienen claro
yo creo que sus virtudes las tienen muy claras, esconden los defectos que puedan tener y al final el resultado está ahí. Esta semana les empataron, si no recuerdo mal, creo que era el minuto muy cerca del minuto 90, 89, 90, les empata el Marino. La semana pasada, cuando los empatasteis vosotros, era también el 84 por ahí, ¿no? La semana Sí, anterior. sí, nosotros les hicimos el empate quedando muy poco también para el final. Bueno, sí, se les están escapando, me imagino que a Samuel no le gustará mucho, ¿no? Que se le escapen los partidos a final de temporada, pero es que, ya te digo, 30 jornadas o 31 jornadas sin conocer la derrota, tiene un mérito increíble. No sé, ¿qué equipo te gustó más de los que estamos hablando, de esa zona alta de la tabla? No sé, ¿con qué impresión te vas de ellos, de esos equipos de arriba, de los que a priori están llamadas como ser las tres mejores plantillas del campeonato: Lealtad, Marino y Caudal? Lealtad y me han gustado, a ver, evidentemente son tres plantillas muy buenas. Luego al final, pues bueno, hay matices, ¿no? Pero no lo sé, sería difícil quedarme con uno, ¿no? El Caudal quizá un poco sí que lo descarto porque es una sorpresa que no esté peleando al título. Y luego Marino tiene también futbolistas de una calidad que es superior vamos, son de otra categoría. Un equipo también muy sólido defensivamente, que encajan poco, que son también solidarios y luego arriba, pues eso, futbolistas que marcan la diferencia. Sería difícil decantarme por uno porque creo que son dos equipos que están haciendo las cosas muy bien y al final son pequeños detalles. Bueno, pues Carlos, tú los viste también a todos. No sé si te llamó la atención pues lo que decía él, ¿no? El sentido de sacrificio, de solidez defensiva de Lealtad y luego, bueno, pues la pegada que tienen arriba, ¿no? Con gente como Jorgín, lo estaba diciendo él, o como Robert, ¿no? También. Sí, sí, claro. El propio sí. Saja, que trabaja Sí, Saja lo también. indecible. Sí, Es un incordio para cualquier defensa. Sí, y portero también, sí. Contra nosotros no he ido a jugar, pero yo lo he visto partidos y bueno, Jorge y Robert, por ejemplo, sí jugaron y es que es como lo que dice José, son jugadores que ves que son demasiado para esta categoría, que deberían estar un poco más arriba. Y es eso, al Marino también, verlo tan cerca, a 4 puntos, que son 2 partidos, de un equipo que todavía no perdió en 31 jornadas, dice mucho del trabajo del Marino también. Lo del portero es un escándalo, de Javi Porrón, ¿no? Es un escándalo, ¿no? Para la categoría, para los años que lleva pues estando a ese nivel, ¿no? Y en segunda B, evidentemente, también. Y tú como portero lo sabes, ¿no? Lo viste. Y José creo que Sí, no. yo coincidí con él, jugamos juntos en juveniles hace ya unos cuantos años en el Avilés y bueno, toda la vida enfrentándome a él y bueno, es un portero que te da puntos, que te da una seguridad increíble y bueno, yo creo que también que es futbolista de categoría superior. Muchísimo nivel. Bueno, pues me dicen por línea interna que nos estamos quedando ya sin tiempo, con lo cual simplemente me queda agradecer a estos dos cracks que aquí tengo conmigo. Bueno, pues muy agradable charlar con vosotros en este ratillo de tercera división. Carlos, que tengáis muchísima suerte, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y nada, a ver si es posible lograr la machada, ¿vale? A ver, muchas gracias. Y mucha suerte para todo San Claudio. Y también para José Luis, pues muchísimas gracias por venir. ¿Qué voy a decir del COA? Que bueno, siempre son muy atentos con esta casa y muchísimo cariño que tenemos desde aquí al COA, así que bueno, muchísima suerte para intentar lograr también el objetivo, José. Pues nada, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Y a todos ustedes, pues simplemente me queda
despedirles, desearles que pasen un buen fin de semana, sobre todo que vean esos pedazos de partidos que hay por ahí, pues mira, simplemente con ver ese Madalena Morcín San Claudio o San Claudio Madalena Morcín y ese Covadonga Llanera, pues ya van a haber dos auténticos partidazos en este fin de semana. Y además, los dos en el Rabanal, ¿no? Uno por la mañana y otro por la tarde. Sesión continua, como se suele decir. Y a todos ustedes eso, recomendarles también nuestros patrocinadores, que siempre están ahí con nosotros y que de vez en cuando les ofrecen platos como ese que están viendo ahí en sus pantallas. En la choricería 42 pueden encontrar esos riquísimos abadiegos que fabrican ellos mismos y que distribuyen por todas sus tiendas, y también bueno, los pueden encontrar en sidrerías de Noreña muy afamadas, por cierto. Nos vemos el próximo lunes, ya saben, con todos los detalles de lo que haya pasado en tercera, preferente, primera y segunda regional, de la que solo quedan 2 jornadas, y les aseguro que la próxima semana casi seguro que ya vendremos aquí con alguna que otra enhorabuena a esas categorías que bueno, pues van a dejar de ser de segunda y van a empezar a ser de primera regional, con lo cual pasen un buen fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes. Hasta entonces, gracias.